gracias a todos los miembros de la academia por la invitación. Y también quería agradecer a la gente que se prendió un Zoom a las 6 de la tarde. Yo creo que estamos todos tan cansados del Zoom que aprecio enormemente la voluntad de haber venido a escuchar estas historias. Entonces espero no desilusionarlos, esa es la verdad. Bueno, yo entonces voy a compartir una presentación. Y antes que nada, yo lo que querría, por las dudas de que me olvide al final, yo quisiera contar que algunas de las historias que voy a estar contando aquí recogen el esfuerzo de mucha gente, estudiantes, colegas, amigos, colaboradores, y más allá de los trabajos específicos de los que esté hablando, es la construcción de un laboratorio en donde se fueron hilvanando muchas historias y se fueron construyendo historias sobre historias. Entonces, sin entrar en nombres en particular, algunos voy a dar crédito al final. Yo lo que quisiera es aprovechar para agradecer a todos los estudiantes y colaboradores que han estado trabajando en estos años, en donde, bueno, nada, hemos construido algunas de las historias que terminan en los episodios que voy a contar hoy. Entonces, tal vez lo primero que querría aclarar es que, bueno, es una charla digamos, dada por mí, que soy un físico y trabaja en temas de física, pero con una alta colaboración con biólogos. Tal vez la mitad de nuestros estudiantes son biólogos y nuestros colaboradores. Yo realmente a esta altura del partido creo que tenemos que preocuparnos más por las preguntas que por el background desde donde nos hacemos las preguntas, así que bueno, de alguna manera también es un poco honrar un esfuerzo interdisciplinario y de diálogo de culturas científicas. Bueno, el título de la charla habla sobre sueños, y yo creo que es fácil motivar la pregunta, porque yo creo que no hay nada que no sea más cercano a todos que los sueños. Al mismo tiempo, no hay nada que no sea tan elusivo como los sueños, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencias diarias, sufrimos por los sueños, nos angustiamos cuando tenemos sueños feos, nos alegramos cuando tenemos sueños lindos, nos amargamos cuando nos olvidamos a la media hora de haber soñado con qué soñamos. Yo creo que la humanidad ha estado lidiando con el tema de los sueños desde siempre y desde distintas aproximaciones. Si nos dan mensajes sobre el futuro, si nos dan mensajes sobre el inconsciente, en fin, yo creo que nuestra relación con los sueños es permanente, diaria, y distintos artistas han tratado de plasmar desde su óptica cómo recuerdan a sus sueños, ¿no? El primer dibujo que les mostraba es un dibujo que yo quiero mucho, en particular porque Marc Chagall, sé que vivía en Vitebsk antes de emigrar a Francia, en la misma época en que mi abuelo andaba por Vitebsk. Entonces a mí me gusta jugar con la idea de que a lo mejor se hubieran cruzado por algún lugar del barrio judío. No tengo ningún dato de que se conocieran o se registraran mutuamente, pero a mí me gusta imaginarlo. Pero bueno, yo les voy a compartir un sueño que tengo, que más que sueño es un anhelo, que estoy aprovechando que es la misma palabra, pero es un anhelo. Y a mí lo que me encantaría hacer, y de alguna manera esto sería como el plan de mi charla, a mí me gustaría que existiera un dispositivo como esto, ¿no? Algo que a mí me permitiera ponerme un casquito antes de ir a dormir a la noche y que transmitiera lo que yo estoy soñando a una aplicación en el celular. Si yo la diseñara, por supuesto, lo primero que haría es ponerle un password muy seguro, porque no me gustaría que nadie la pudiera ver, pero bueno, eventualmente yo podría ponerle un password y mirarla y recordar los sueños y eventualmente mandárselos por mail a un analista. No sé, la vida post-pandemia es rara, pero esto sería hermoso poder hacerlo. Y por supuesto, hoy por hoy es literalmente un sueño, y el motivo por el cual es un sueño es porque nosotros no conocemos algo fundamental, que es el lenguaje con el que se comunican las neuronas. O sea, el sustrato físico de todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros amores, nuestras ilusiones y nuestras acciones es
la actividad de un conjunto de neuronas que son células muy especializadas, que intercambian químicos y a través de los mismos información y después interactúan con nuestro cuerpo y bueno, de eso y de la interacción con el medio ambiente emerge un comportamiento y el lenguaje de las neuronas es completamente elusivo. Y por lo tanto, aunque desarrollemos técnicas que nos permitan decir, bueno, cuando estamos imaginando algo y cuando vemos algo, tales zonas del cerebro se activan y cuando tenemos tales tareas cognitivas, tales otras zonas se hablan con tales otras, son todas aproximaciones, digamos, macroscópicas, globales, son nuestros primeros intentos, pero todavía no existe una manera de nada, medir una actividad neuronal y decir, esta persona está soñando con una jirafa que vuela. No, no, no lo podemos hacer. Eso hoy por hoy está fuera de nuestro alcance. Entonces, una de las cosas hermosas que fui aprendiendo interactuando con biólogos es sobre este hermoso campo de la biología, que es la neuroetología, que consiste en cuáles son las bases neuronales del comportamiento, y que de alguna manera tiene una impronta que es la siguiente. Bueno, cuando uno quiere estudiar un problema, tiene que ir a otro barrio a veces del reino animal para tratar de encontrar la especie adecuada para poder resolver esa duda. Si uno quiere, nada, estudiar, por ejemplo, el problema de cómo aprendemos a vocalizar, hay que encontrar la especie campeona, la especie en donde esto esté mejor desarrollado, sea más sencillo de estudiar, y entonces vamos a ganar mucha información estudiando alguna especie particular. Entonces cuando digamos, uno se encuentra con que hay científicos abocados con desesperación a estudiar a un gusano en particular, en general está derivado porque hay alguna pregunta para la cual entender ese gusano es fundamental. Entonces, siempre a mí con mi formación de físico, como esto lo he aprendido de tarde, candorosamente me he preguntado por qué estás estudiando este tema, y la respuesta generalmente fue muy convincente. Y si uno se encuentra con los científicos adecuados, siempre termina pensando cómo me gustaría tener una vida adicional para estudiar esto yo también, ¿no es cierto? Yo a esta altura debo coleccionar como 325 vidas que me gustaría tener, porque me he encontrado con tantos otros científicos que estudian cosas maravillosas. Bueno, y yo voy a contar sobre aves. Entonces una pregunta que es legítima es ¿por qué aves? Y yo acá quisiera recordar que cuando por primera vez me enteré de que había científicos, neurocientistas que trabajaban en el canto de las aves, yo, digamos, nada, respondí con una sonrisa, muy candorosamente, ¿no? Pensé, gente tan conocida, estudiando el canto de pajaritos, bueno, es lo mismo que me dicen ahora, pero enseguida me contestaron que, bueno, claramente, lo que ahora también es parte de mi mantra, hay una razón por la cual sea un tema tan establecido en la neurociencia, el canto de las aves, y la razón es que hay algo que nosotros consideramos muy humano, que es que nosotros necesitamos un tutor para aprender a vocalizar. Nosotros no nacemos con vocalizaciones innatas, necesitamos escuchar a mamá, papá, un tío, otro adulto, para poder lograr vocalizar correctamente. Es una propiedad que no compartimos con tantos otros miembros del reino animal. Y bueno, de hecho, no lo compartimos con los monos, con especies que son muy cercanas a nosotros. Y allá lejos, filogenéticamente, tenemos a un grupo de aves, más o menos la mitad de las aves conocidas, en realidad más o menos 4.000 de las 10.000 conocidas, que son las aves ocinas, que comparten con el humano el hecho de que necesitan aprender a vocalizar mediante la interacción con un adulto. Es decir, uno toma un canario, o como el de la pantalla, un diamante mandarino, un manón, un jilguero, un cabecita negra, y lo aísla, y no va a cantar con las vocalizaciones típicas de la especie. Mientras que si uno toma una paloma y la ensordece al nacer, va a cantar como una paloma. Es decir, hay especies que tienen grabado genéticamente cómo van a cantar y especies que no, que tienen la habilidad de reconfigurar su cerebro durante el proceso de aprendizaje. Y ese tema es muy interesante para nosotros que compartimos eso. Por supuesto, en las aves hay una estructura cerebral que hace que ese estudio sea más sencillo. Y por eso es que hay un gran grupo de neurocientistas que estudia la neurociencia del aprendizaje vocal.
¿Y por qué para sueños? También es un tema interesante, bueno, porque como el aprendizaje está asociado, bueno, siempre se ha sospechado que como parte del aprendizaje está todo aquello que ocurre durante la noche, en estas especies se ha monitoreado el cerebro de las aves no solamente mientras cantan y mientras aprenden, sino también qué es lo que pasa en el cerebro de un ave mientras duerme. Entonces es un modelo muy especial para estudiar qué es lo que ocurre durante la noche, qué es lo que ocurre durante la noche con una actividad motora muy importante, que es el canto, muy, muy significativo, muy fácil de registrar, muy estereotipada. Cuando un diamante mandarín ve a la novia, inmediatamente se le pone a cantar. Es un comportamiento muy fácil de licitar en el laboratorio. Puede estar pasando cualquier cosa, pero uno lleva la jaulita con la hembra y él la mira así fijamente y le empieza a cantar su canto que tan trabajosamente aprendió durante una etapa de su vida. Y entonces es interesante saber, bueno, qué pasa con las zonas del cerebro que durante el día están dedicadas al canto durante la noche y qué rol pueden tener durante el proceso del aprendizaje. Ahora, más allá del problema de los sueños, déjeme hacer una pequeña pausa para plantearnos qué pasa en un cerebro en general, o sea, qué hay en un cerebro. ¿Qué pasa cuando pasan cosas? ¿Qué pasa cuando se siente, cuando se piensa, cuando se hace algo? Entonces, yo los invito a que durante unos segundos abramos una ventana al cerebro de un animal que está realizando una tarea. Y lo que voy a abrir es una ventana de 1 milímetro cuadrado en un ave que canta. Entonces, vamos a ver qué hay adentro, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo está traducido en un cerebro un canto, el hecho de cantar, todo lo que está involucrado en el cantar, mover los músculos adecuados, la respiración adecuada, ¿qué pasa en un cerebro mientras eso ocurre? Entonces, si uno abre la más pequeña de las ventanas posibles, 1 milímetro cuadrado y pone la más pequeña de las lentes posibles y la técnica óptica adecuada, uno lo que puede ver mientras el ave está en la jaula, saltando y cantando, es esto. Entonces ahí estuvimos escuchando el canto y viendo este show de aparentemente fuegos artificiales que están representando esta actividad de neuronas que lo que están haciendo es intercambiando información en forma química. Estos destellos de luz son huellas del calcio que se está liberando y que es una de las monedas de intercambio entre estas células altamente especializadas, que durante la ejecución de una acción, durante digamos, la percepción de alguna señal sensorial, cambian información y todo ese patrón de actividad, toda esa información codificada como un intercambio, como este gran comercio de químicos entre las neuronas, es el sustrato material de pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, claro, tenemos un problema enorme porque es muy difícil codificar, descubrir el código en el cual en las neuronas se representa una actividad, ya sea motora, sensorial, etc. Y de algún modo a mí siempre me evoca que es uno de mis objetos favoritos. Este objeto que estoy mostrando aquí es la piedra Rosetta. Es un objeto que está en el Museo Británico, de hecho es el objeto más visitado del Museo Británico, y fue descubierto en el siglo XIX por uno de los militares que trabajaban bajo las órdenes de Napoleón, y encuentra esta piedra que cambia la lingüística del momento, fue un boom. ¿Por qué? Porque es una piedra que formó parte de un templo. Y vieron como en los aeropuertos, y uno se encuentra con un mismo mensaje en inglés, en castellano y en portugués. Bueno, esta piedra estaba en un templo y hablaba de cómo había que adorar a un cierto Dios, y estaba escrito en la primera parte en jeroglífico, en la segunda parte en demótico y en la tercera parte en griego.
Y esto fue maravilloso porque no se sabía cómo leer a los jeroglíficos. Entonces, Champollion aprovecha que había un mismo mensaje escrito en 3 idiomas distintos para dilucidar uno de los misterios lingüísticos más importantes de la época, que era cómo leer a los jeroglíficos. En ese momento las preguntas sobre los jeroglíficos eran básicas, ni siquiera estaba claro que fuera un alfabeto, podía interpretarse como un conjunto de ideogramas, como historietas que contaban una historia. Y bueno, la respuesta a esto fue posible gracias a la pieza Rosetta. Por supuesto, los británicos le ganan la guerra a los franceses y se llevan a la piedra Rosetta al Museo Británico, donde uno la puede ir y visitar y maravillarse con los misterios de esta piedra. Entonces, de alguna manera, el programa de la neurociencia para mí es un programa muy parecido al problema de la piedra Rosetta. Y a mí me gusta imaginar que el jeroglífico, que es el código que no conocemos, es alguna línea de la piedra Rosetta y que corresponde a la actividad neuronal. También se va a leer de izquierda a derecha, cuando el tiempo va pasando yo voy a tener que ir leyendo esos símbolos, y yo me imagino que un comportamiento, por ejemplo el canto, va a ser otra de las líneas que nos resulta más cercana, por ejemplo esta que está escrita en demótico. Pero uno de los problemas grandes que tenemos es que en realidad nosotros no tenemos una línea completa del jeroglífico. Si ustedes piensan en la película que nosotros tenemos, la película que yo les mostré, es la película que yo puedo grabar cuando en mi lente, que está reemplazando un pedacito de cráneo, veo un número muy pequeñito de neuronas, que son las que están muy cerca del cráneo y en la zona donde yo puedo hacer foco con esta técnica óptica, y por lo tanto es como si de la línea del jeroglífico yo ni siquiera tuviera la línea completa, tuviera una serie de píxeles que alternan entre grises y oscuros, y con eso me tengo que arreglar. Yo tengo una línea de píxeles de la línea del jeroglífico y tengo la línea del demótico y tengo que, a lo largo de un montón de experimentos de gente, de animales que cantan cosas distintas, tratar de descubrir un código. La verdad que es una tarea tremenda y es el motivo por los cuales hay tantos científicos trabajando en neurociencia y la sociedad... el SFN de neurocientistas, una conferencia que lleva 30.000, 40.000 personas por año en sus reuniones, y todos trabajando en el mismo tema y desde hace décadas, y todos, por supuesto, haciendo avances parciales, pero con un problema que es tan abierto como hace unos años. Entonces, las pocas neuronas que yo les mostré en la película vendrían a ser estos pocos píxeles que tengo en esta línea, y el canto sería, bueno, alguna de las líneas en un idioma que me es más transparente. Dicho sea de paso, si uno de los comportamientos va a ser el canto, ¿cómo dibujo un canto? Bueno, la manera en la que yo en esta charla voy a dibujar el canto es muy parecido a cómo dibujamos a la música. Cuando nosotros escribimos música, tomamos el pentagrama, que nos permite ubicar notas de distinta altura, los sonidos graves van abajo, los sonidos agudos van arriba, el tiempo va de izquierda a derecha, y esto es como una receta de cocina. Si vos querés escuchar una canción, tenés que poner tal combinación de notas primero, tal combinación de notas después, y así sucesivamente. Y un sonograma es la versión continua de lo mismo. Yo tengo el tiempo yendo de izquierda a derecha, tengo sonidos graves abajo, sonidos agudos arriba, y cada vez que tenga manchas tendré sonidos, y si tengo muy poquitas manchas tendré sonidos con componentes muy puras y tendré sonidos muy puros, y si yo tengo un montón de barritas querrá decir que los sonidos tienen un montón de componentes y serán sonidos más complejos, más ásperos y demás. Así que cuando en el resto de la charla yo les muestre un canto, les voy a estar mostrando algo de este estilo, como lo que estoy mostrando abajo, que es una representación gráfica del canto. Imagínense que fuera un pentagrama que describe la canción. Entonces, vamos a meternos un poquito más al problema del cerebro y lo que ocurre durante la noche. Entonces, ahora sí nos metemos en el problema de la noche, en el problema de qué es lo que ocurre cuando un ave está dormida, si queremos inspeccionar la actividad de su cerebro. Entonces, acá lo que les estoy mostrando en la figura es en rojo y negro una de estas representaciones del canto. Es un ave que está cantando algo, y abajo les estoy mostrando dos señales. Y estas dos señales son representaciones eléctricas de actividades neuronales. En vez de mostrarles
una imagen de una neurona que se prende y se pone brillante y se apaga. Lo que les estoy mostrando es una variable que fluctúa, como cuando uno se va a hacer un electrocardiograma al médico. Entonces uno mira la actividad eléctrica cerca de una de estas neuronas y obtiene una señal como la que les estoy mostrando acá. Entonces, cada vez que ustedes vean estos grandes picos, pueden pensar que es una de estas neuronas que se ha puesto brillante en la película que mostré al principio. Y les estoy mostrando dos dibujos porque arriba les estoy mostrando la actividad de una neurona mientras un pajarito está cantando, y abajo un resultado que para mí fue hermosísimo. Es un resultado de un amigo mío, Dan Margolias, que lo publicó hace 20 años en Science. ¿Qué es lo que ocurre en un cerebro en la zona que estaba activa durante el día cuando se cantaba, de noche? Y lo que encuentra es que de tanto en tanto en estas neuronas aparece actividad neuronal. Y aparece actividad que es muy similar a la actividad que durante el día se empleó para generar el canto. Entonces, acá este trabajo tuvo un impacto enorme en los medios populares de la época. Salió en el New York Times, salió en el Figaro, salió en un montón de lugares porque, claro, estos pájaros que aprenden de noche practican. Entonces tenía razón tu abuela cuando te decía, antes de un examen tenés que dormir bien porque es importante que descanses, porque de noche reafirmás tus conocimientos. Entonces estos resultados se tomaron un poco como una justificación desde la neurociencia de estos viejos mitos familiares. Así que de tanto en tanto estas neuronas disparan, y disparan de una manera muy similar a cómo disparan durante el día cuando el ave canta. Ahora, dicho sea de paso, recuerden, ¿no? Estas líneas que están acá vienen a ser el equivalente del fragmento del jeroglífico. Cada pico es encender una luz de la película, ¿no? Ahora, el problema está en que no solamente se ve, cuando yo miro el cerebro de noche, un conjunto de patrones de actividad muy parecidas a las que veo durante el día. También se ven otras cosas. Y cuando veo otras cosas, es muy difícil de interpretarlo porque, de vuelta, no tengo el código que me dice, cuando vos tenés tal patrón de actividad, eso se corresponde a tal actividad en el canto. Entonces, por más de que fuimos y nos tomamos este gran viaje a una especie tan lejana como el de las aves, estoy un poco como al principio de mi charla, cuando dije que el problema de la aplicación y el casquito es que no tenía el código neuronal, y con las aves, pese a que son tanto más sencillas, tampoco lo tenemos. ¿Okay? El problema desde el punto de vista de la ausencia de un código que nos permita asociar canto a lo que hacen las neuronas, es un problema que, por más que vayamos a una especie como las aves, también nos resulta elusivo. Así que ustedes se podrán preguntar por qué nos tomamos este viaje de irnos hasta las aves si tenemos el mismo problema que teníamos con los humanos. Así que les voy a pedir unos minutos de paciencia, porque hay un motivo. Vamos a ver entonces cómo contribuye la ciencia física en este misterio, ¿no? En dilucidar este problema. ¿Cómo podemos hacer para estudiar los sueños con la ayuda de la física, dado que el código con el cual está escrita esta actividad en el cerebro es tan misterioso? Entonces vamos a hacer un pequeño paseo por cómo generan las aves el canto. Todo lo que les voy a mostrar acá es una película. No me gusta pensar que resume 20 años de mi trabajo, porque es muy triste. Si 20 años de mi trabajo son una película animada de 10 segundos, es un poco triste, pero la verdad que resume bastante. Entonces, lo que vamos a ver acá es una animación en donde vemos un aparato vocal labial, y el aparato vocal labial se llama siringe. Acá está la siringe. Tenemos la tráquea, tenemos los bronquios, y cuando los bronquios se unen a la tráquea, acá lo vemos respirando tranquilito, nada, vemos que hay un par de labios que cuando el ave quiere cantar, los acerca, y eso hace que cuando pasa el aire empiecen a oscilar. Esa oscilación inusual sobre los labios es lo que genera las ondas sonoras. Acá son sonidos muy graves porque, bueno, yo quiero que se vean las ondas sonoras. Es más o menos lo mismo que cuando uno junta los labios,
Y larga aire, que es un ejercicio típico cuando uno quiere tocar un instrumento de bronce. Es exactamente lo mismo. Uno junta los labios, manda aire y induce oscilaciones. Por supuesto, como yo mido 1,80 m y peso 100 kilos, esto es una oscilación del orden de los 200 Hz, pero si yo escalo esto a 18 centímetros, esto se transforma en 2 kHz y suena como un silbido. Entonces, el ave está haciendo algo más parecido a ser que un silbido, pero es muy chiquita y por lo tanto el sonido es muy agudo. Muy bien. Entonces, ¿cómo controla el ave este aparato vocal? Bueno, lo primero que tiene que hacer es juntar mucho aire y largarlo, largar este chorro de aire para que cuando cierre estos labios que tiene en la juntura entre los bronquios y la tráquea empiecen a oscilar. Y después lo que hace es modificar la estructura de la siringe a través de la activación de ciertos músculos que la deforman y al deformarla estiran estos labios que entonces van a oscilar más rápido, etc. Entonces hay músculos respiratorios que controla para alargar el aire y actividad muscular. Y parte de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio es medir todo eso. Entonces acá tenemos la presión de los sacos aéreos. Los sacos aéreos son como unos fuelles con los cuales mandan aire que circula por estos pulmones que son más bien rígidos. Entonces cada vez que tiene que mandar un chorro de aire, se manda estos enormes picos de presión que les muestro acá. Entonces esta es la presión de un ave mientras canta. Y después tiene la actividad muscular, esto es como si fuera es un electromiograma, ¿no? Esta es la actividad eléctrica que refleja la actividad muscular de distintos músculos de la siringe. Entonces uno puede medir, mientras el ave canta, la presión de los sacos aéreos y la actividad muscular de distintos músculos simultáneamente con el canto. Entonces esta es la manera en la que el ave controla los parámetros que afectan este aparato vocal que les estuve mostrando. Son todas cosas que pasan por acá, músculos respiratorios, músculos siringios, y el resultado de manipular estos parámetros es que generan cantos tan complejos como los que uno está acostumbrado a escuchar. Muy bien, ¿qué pasa durante la noche? Y acá viene la cosa interesante. Durante la noche, la actividad respiratoria es completamente distinta. O sea, durante el día, cuando canta, tiene estos enormes picos de presión. Después tendrá fluctuaciones muy pequeñas porque el ave cuando no está cantando está respirando en forma tranquila. Entonces, durante el día alterna, bueno, fluctuaciones pequeñas donde respira y enormes picos cuando se dispone a cantar. Durante la noche, la cosa es completamente distinta, porque el ave está callada. Entonces, cuando el ave está callada, uno lo que ve son estas pequeñas fluctuaciones de presión de un ave tranquila que está respirando sin mayor problema. Entonces, durante el sueño, bueno, esto es razonable. Las variables que tienen que ver con la generación del canto parecen estar muy calladitas. A mí me gusta pensarlo como que, aunque esté soñando, hay algún arquero, alguna población neuronal que inhibe que esto llegue a las zonas en donde pueden afectar los ritmos respiratorios. Entonces hay poblaciones neuronales que de hecho inhiben que las actividades corticales bajen a la zona donde se controla la respiración y eso impide que estas prácticas nocturnas se traduzcan en, bueno, una vocalización, como sería el caso de un sonámbulo. Entonces eso no ocurre. El ave dormida respira tranquilamente. Un ave dormida está callada. Lo que nosotros descubrimos hace pocos años con mi amigo Franz fue que lo que pasa con los músculos de la siringe es cualitativamente distinto. Entonces ahora lo que les estoy mostrando es la actividad durante el canto, aquí arriba, de distintos músculos de la siringe. Entonces nosotros medimos esos músculos y vemos patrones de actividad. Ahora, la super sorpresa fue que de noche, en esos momentos en que el ave, su respiración es absolutamente tranquila, tiene enormes patrones de actividad similares a los que tiene durante la ejecución del canto. Es decir que en la metáfora de lo que yo les estaba contando antes, lo que no hay es ningún arquero que haya impedido que estas prácticas oníricas
durante la noche, bajen al aparato vocal. Claro, como no hay nadie mandando un chorro de aire, eso no se traduce en sonido. Son músculos que están oscilando, pero oscilando del mismo modo en que hubieran oscilado durante el día, durante la ejecución del canto. Y lo maravilloso de eso es que entonces ahora podemos leer la actividad nocturna de los músculos. Claro, teníamos actividad de las neuronas, pero la actividad de las neuronas estaba escrito en un código que no conocemos. La actividad de los músculos, sin embargo, es otra historia. Porque nosotros llevamos 20 años trabajando en la física de la producción vocal. Es decir, nosotros hemos estudiado a lo largo de años cuáles son los mecanismos físicos que están involucrados en la generación del canto. Entonces, si nosotros tenemos parámetros de actividad muscular, sabemos que si los mismos estaban involucrados en la generación de este canto, y ahora les voy a pedir un poco de paciencia, porque este canto es un canto que dura muy poquito, lo voy a pasar de vuelta. Déjenme decirles dos palabras. Este animalito se utiliza un montón porque es un gauchito cantando, es un gran cantador, es un ave en la que se trabaja abrumadoramente en el campo, pero se pasa todo su periodo de aprendizaje aprendiéndose esos 500 milisegundos. Ese medio segundo es su canto. Y ahí va el resto de su vida cantando ese único canto todo el día. Mañana, tarde, noche, ese único canto todo el día, todos los días. Entonces mi laboratorio es eso multiplicado por varios de estos todo el tiempo. En fin. Pero entonces lo que les decía es que este animalito que genera este canto, si yo miro la actividad muscular, sé cómo generar esto. Es decir, una copia muy similar al canto original. Lo que tiene entonces de valioso es que yo tengo una práctica en las neuronas, cuyo código no conozco, y tengo una práctica en los músculos. La diferencia en que en los músculos yo sé cuál es el código por el cual los puedo convertir en sonido. Entonces, la idea del programa es muy sencilla. Yo ahora voy a aprovechar que cuando una ave sueña, tiene actividad muscular, y si estaba cantando esto, y yo de noche mido la actividad de los músculos durante su práctica nocturna, yo puedo escuchar con qué soñó. Ese es el programa. Entonces, es muy sencillo. Y yo lo que les invito es escuchar el primer compilado que yo hice de sueños. Entonces, en el primer compilado que hice de sueños hice una cosa más sencilla. Tomé un canto, que es este. Esta ave canta esto. Y quiero que entiendan lo dramático que es para uno saber que esto es lo único que va a cantar este animal durante todo el día y toda su vida. Es muy estereotipado. Durante el día lo va a practicar todo el tiempo. La única diferencia es que cuando ve a su novia o a su pretendiente, la va a mirar fijo y va a cantar lo mismo, pero con una precisión temporal matemática. Es decir, es muy preciso. Cuando practica, tiene una pequeña variabilidad, pero cuando le canta a la novia es una ametralladora. Entonces, este animalito cantaba esto todo el día. Y de noche, bueno, teníamos la actividad muscular y había patrones que eran idénticos a los patrones utilizados durante el día, así que era muy fácil armar un compilado con los sonidos asociados a esa actividad muscular. Entonces, esa actividad muscular, que de tanto en tanto aparecía a lo largo de la noche, daba episodios que suenan así. Entonces, este pequeño sonido, este pequeño canto, es la representación acústica de lo que el animal estaba practicando. Fue muy hermoso estudiar la estadística de esto porque uno se preguntó realmente si había prácticas durante la noche y empezaron a aparecer un montón de historias. Estos animales practican varias veces durante la noche, una vez por hora se ponen a practicar. Pero es muy interesante, practican más o menos como practica uno un instrumento. A veces se concentran en una transición entre una sílaba y la otra, a veces en dos o tres juntas, un pasaje, y a lo último de su práctica
justo una hora antes de despertarse, recién ahí se mandan una práctica completa. A mí me hace acordar un montón a mis sesiones de estudio de los instrumentos, ¿no? Practicar las transiciones difíciles un montón de veces y solamente al final practicar la canción completa. Estos estudian muy parecido. Bueno, estudian, ahí estoy utilizando una antropomorfización muy importante. Pero esto es como suena un sueño. Entonces, lo que tenemos acá es el sueño de un ave, es la actividad que se genera cuando el ave está dormida, no está generando sonidos, interpretada a nivel de sus músculos y generado un sonido. Lo que vemos es que es muy loco, es muy variado, aun cuando el canto sea muy estereotipado, muy estereotipado. Entonces, si yo tuviera que resumir un poco lo que nos hemos encontrado, de alguna manera, en la imagen de la piedra Rosetta, yo lo que diría es que si el mensaje que está en la piedra es nuestro sueño, nosotros lo que tenemos es que el código neuronal es incompleto, primero porque estamos viendo un fragmento muy pequeño de una línea y segundo porque hay un montón que falta. El sueño está ausente, durante el sueño el canto está ausente, no lo tenemos. Y de lo que se trata nuestro trabajo, el que les estoy contando ahora, ha sido de los esfuerzos de la física como para poder leer la tercera línea de la piedra. Entonces, la física nos ha permitido leer qué es lo que ocurre en el sueño y esa es un código que tenemos completo, tenemos las ecuaciones para escucharlo y tenemos la máquina de escuchar sueños. O sea, literalmente es así. Entonces, bueno, además de haber aprendido durante este año, durante estos años a leer esto, bueno, hoy al menos los hemos escuchado y los hemos compartido. Entonces, déjenme dar un poco de crédito a distintas personas que participaron de distintas etapas del trabajo. En el armado del laboratorio, en todos los procesos de medición, yo no podría medir nada en el laboratorio sin la verdadera experimental, que es Ana Amador. Mi amigo Franz Goller es un amigo con el cual hemos trabajado estas aventuras aviares y sobre la física de la producción vocal desde hace años. Hay una línea de trabajo que no estuve contando hoy, pero que es muy interesante sobre la posibilidad de inducir sueños. Una vez que nosotros tenemos la posibilidad de sintetizar sueños, los inducimos. Y nos gusta inducir sueños y nos gusta pensar qué es lo que ocurre cuando uno obliga a soñar estereotipadamente, ya que es tan lindo soñar cosas locas, y si tuviéramos que soñar de forma estereotipada y ver qué es lo que ocurre. Bueno, la inducción de sueños es una línea que hemos desarrollado con Alan, es muy divertida, y algún día también tal vez se las cuente. Y hay otro trabajo en donde intervino Juan. Yo iba a hablar del trabajo de Juan hoy, pero Juan es un muy buen estudiante de doctorado que se está por doctorar y realmente es el dueño de estas historias. Pero déjenme contarles un poquito, así, si tienen la oportunidad de escuchar la tesis de Juan, la escuchan. Juan se preguntó una cosa muy interesante, que es qué ocurre con las aves que no aprenden. Entonces nosotros vivimos rodeados aquí en Argentina de subocinos. Son aves que son también paseriformes, pero está ampliamente extendida la idea de que no aprenden, no existen dialectos, bueno, hay una serie de indicaciones por las cuales uno entiende que no aprenden, por ejemplo el venteveo. Y entonces la pregunta es, ¿y en las aves que no aprenden, qué ocurre durante el sueño? ¿Se sueñan locuras? ¿Se sueña estereotipado? ¿Es necesario soñar? ¿Cuáles son los sueños? Bueno, y él tiene cosas maravillosas, los subocinos, al menos los venteveos son muy agresivos y tienen vocalizaciones que están asociados a las batallas, y él ha logrado sintetizar no solamente sueños, sino pesadillas. Así que bueno, Juan, le agradezco un montón el trabajo de estos años, y si tienen la oportunidad de ir a su tesis, escucharán no solamente sueños, sino también pesadillas de aves. Gonzalo Uribarri también ha participado en distintas etapas de esto y tiene una serie de historias muy hermosas sobre tratar de dilucidar qué es sexy en un canto, y bueno, también es una historia muy linda.
a todos ellos y todas ellas, yo les estoy eternamente agradecido por la enorme cantidad de tiempo, esfuerzo que le invierten al trabajo. Son trabajos que involucran modelado, ir al campo, aprender técnicas, viajar para aprender técnicas, hacer enormes cursos de cuidado animal y de ética para el trabajo con animales. Son trabajos que llevan muchísimo esfuerzo y yo estoy muy agradecido de haberme encontrado con gente tan valiosa a lo largo de los años dispuesta a hacer tantos esfuerzos. Y bueno, y con eso termino, les agradezco mucho la atención y me encantaría escuchar las preguntas que tengan para hacer. De Candelaria Rodríguez. Gaby, ¿qué conceptos, teorías de investigación de la física se usa principalmente para el estudio de los patrones de cantos de aves? Para descifrarlos, me refiero. Gracias por la pregunta. En general, de los conceptos de la física, lo que más utilizo es la dinámica no lineal. Y la dinámica no lineal la utilizo de una manera dual, en parte para tratar de hacer modelos sobre cómo puede operar distintas etapas de las redes neuronales que generan estas instrucciones, que es una parte del trabajo muy interesante que tiene que ver con la neurociencia computacional, pero después para la física de la producción vocal, por el hecho de que, y acá me voy a poner un poquito técnico, cuando uno entiende cuáles son las bifurcaciones o los mecanismos dinámicos que están en juego, eso permite dilucidar de una manera muy sencilla cuáles son los parámetros físicos que controlan el canto. Voy a tratar de ser un poco más preciso. Una simulación tan linda, o sea, que suene tan parecida entre el canto artificial y el canto sintético, no la podría obtener poniendo elementos físicos uno a uno o haciendo las cosas detalladamente, sino contara con el apoyo de la dinámica no lineal, que me dice que muchas de las propiedades acústicas de un canto están determinados por cuáles son los mecanismos dinámicos que intervinieron, con qué bifurcación nacieron las oscilaciones y demás. Entonces, si yo quiero inducir canto realista, tan realista como para poder convencer a un pájaro que está escuchando su propio canto, tengo que hacer un modelado muy bueno. Y sin dinámica no lineal, que permite generar esas empaquetar esas propiedades acústicas con instrucciones sencillas no lo podría hacer. Así que de la física lo que más utilizo es la dinámica no lineal. Y tratar de entender los mecanismos de dinámica en estos fenómenos es lo que en particular a mí más tiempo me lleva y más me divierte. Tengo otra pregunta de Fabricio Ávila. Me quedó la duda. ¿Qué pasa con las aves que no aprenden a cantar? Bueno, entonces, en las aves que no aprenden a cantar, nosotros nos hemos encontrado con que las prácticas nocturnas también vienen bastante estereotipadas, es decir, hay una diversidad. Tenemos, tenemos datos respecto de una especie solamente, pero nos da la sensación de que hay menos variabilidad de la que nos encontramos en las especies que aprenden. Carla dice, me perdí una partecita de la charla, así que disculpa si esto se mencionó, pero intentaron o se podría intentar en estas aves manipular la actividad neuronal durante la noche y ver si eso impide o afecta el aprendizaje. Bueno, eso nosotros no lo hemos hecho. Lo que sí hemos hecho es, nosotros sabemos que hay ciertos cantos sintéticos con los cuales podemos inducir actividad. Y hay ciertos cantos sintéticos manipulados de cierta manera con los cuales inducimos actividad parcial. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es inducirla no interviniendo neuronalmente, pero sí acústicamente. Es decir, nosotros sabemos que cuando pasamos ciertos estímulos acústicos, generamos ciertos patrones de actividad que espontáneamente no se generarían. O sea que nuestra manera de manipular la actividad eléctrica es indirecta, es a través de estímulos acústicos. Y en ese caso sí, la pregunta es en qué medida afecta esa intervención acústica al proceso de aprendizaje. Son experimentos largos y yo por ahora no te puedo dar efectos, digamos, conclusivos, porque las hipótesis más obvias no las hemos podido, cuando las pusimos a prueba no las pudimos validar, pero sí lo hemos intentado a través de eso, ¿no? De generación de estímulos acústicos que sabemos inducen actividades neuronales específicas. Es una hermosa pregunta, es un gran proyecto, es un proyecto de por lo menos un doctorado, esa pregunta. Tengo una pregunta de Blanca Estela Vivas. Según Eduardo Galeano, en sus escritos se preguntaba,
Cuando un pájaro enjaulado canta, ¿realmente canta o llora? Por ejemplo, los canarios en jaulas. Claro. Bueno, nosotros trabajamos con las especies, son especies que no viven en forma salvaje, son especies de laboratorio, y bueno, entiendo el sentido de la pregunta. Supuestamente cantan, pero entiendo el sentido de la pregunta. En YouTube, Rodrigo Alejandro Iglesias pregunta, ¿qué usos tendría el canto sintético, más allá de interpretar actividad durante el sueño? Claro. Bueno, nosotros una de las preguntas que tenemos es, mira, una de las preguntas a mí como físico que más me interesó cuando me aproximé al tema de la biología es el siguiente. Cuando yo empecé a hablar con los biólogos, bueno, que empecé a hablar seriamente con los biólogos, ¿no? Hoy en día ya ni siquiera me animaría a decir hablo con un biólogo. Hay gente que me considera que trabajo en biología, ¿no? La mitad de mis subsidios son en biología, he trabajado con subsidios del NIH años, no sé. La mitad de mis conferencias son en biología, no sé. Pero cuando empecé a conversar con los biólogos, una de las cosas que a mí me irritaban de la cultura biológica era esta idea de que como todo lo vamos a enmarcar en una historia evolutiva, todo puede ser igualmente importante, y uno como físico tiene muy incorporada la idea de que existe una jerarquía de importancia de cosas que va a ir desglosando a lo largo de su carrera. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero estudiar el problema de la convección en la Tierra, bueno, voy a hacer un experimento primero en una cajita y voy a suponer que tengo esta situación. Y después me doy cuenta que esto no reproduce mi problema y entonces le voy a sacar la tapa de arriba y así sucesivamente yo sé que cuando no estoy obteniendo lo que estoy imaginando es porque mis condiciones no son las ideales y sé que progresivamente puedo ir acercándome al fenómeno que realmente quiero estudiar. O sea, empiezo con una reducción absoluta y luego voy relajando esas hipótesis. En la biología la respuesta siempre era, ¿cómo no pusiste este pendorcho cuando evolutivamente si está es por algo? Y bueno, a mí eso me sacaba la cabeza porque yo nunca iba a poder avanzar a entender la existencia de fenómenos de distinto orden de importancia si a mí me negaban culturalmente la posibilidad de hacer una aproximación progresiva. Entonces, la manera en la que yo, digamos, me amigué con esto es respetando las respuestas biológicas, por un lado, pero por otro lado aplicando un método que yo tengo demasiado incorporado desde el punto de vista de la física. Entonces, cuando yo utilizo un canto sintético, lo que me encanta hacer es tratar de entender cuál es la jerarquía de importancia de distintos elementos del modelado en la elicitación de una respuesta. Por ejemplo, Ana, ella mide la actividad neuronal de una ave dormida cuando uno le pasa un estímulo acústico. Y lo que uno ve es que si uno le pasa el canto propio, las neuronas son altamente selectivas. Si uno le pasa el canto de un con específico, las neuronas no responden ni a palos. Y si uno le pasa una imitación sintética, las primeras imitaciones que yo hacía no elicitaban absolutamente ninguna neurona. Ninguna respondía. Yo me mataba simulando cosas, pensaba que estaba generando una síntesis maravillosa y el pájaro no se las creía ni a palos. Finalmente fui incorporando elementos y una vez que pude lograr con canto sintético elicitar respuesta, entonces ahora yo me puedo preguntar esta pregunta que para mí es vital para mi curiosidad científica. ¿Cuál es la jerarquía de importancia de distintos elementos en la generación de ese éxito? Y si la jerarquía distinta de importancia de estos elementos es una guía sobre una dirección evolutiva. Entonces, ¿qué importa más? ¿Tal fenómeno o tal fenómeno? Entonces, sobre los que sean más importantes, yo voy a pensar que hay una presión evolutiva más significativa. En fin, bueno, hay una serie de preguntas desde el punto de vista biológico que son significativas que uno puede hacer y puede explorar si tiene un canto sintético y va modificando distintos parámetros. ¿Qué importa más? ¿El tamaño de la cavidad? ¿Importa el tamaño de la cavidad? ¿Importa esa información? ¿Es irrelevante? Bueno, entonces, tener canto sintético me permite hacer preguntas específicas sobre qué es lo significativo, ya sea para identificar un canto como un canto significativo, como un canto propio, o si se lo pasa a una hembra para ver si es sexy o no. Entonces, la existencia de cantos sintéticos me permite vincular y generar estímulos que se corresponden de forma realista a preguntas que yo quiera hacer. Esa sería mi respuesta. En YouTube, de Gilda Viernes, ¿alguna vez probaron poner el sonido de canto de otra ave mientras que la ave del experimento dormía y aprendía su canto?
Sí, y bueno, es uno de los controles que uno hace siempre, porque si uno pone un canto de un heteroespecífico, eh, nada, es como si pasara un avión, no pasa nada, no pasa nada, no hay respuestas. Salvo que sea un ave que genere algún tipo de gesto que, digamos, tenga alguna similitud. Entonces, nada, por ejemplo, hay bengalíes finchis que generan sílabas repetidas que podrían llegar a elicitar alguna respuesta en un canario, bueno, son temas muy específicos, pero en general un estímulo heteroespecífico no genera respuestas. Tengo dos preguntas de Candelaria Rodríguez. ¿Se pensó otras aplicaciones que podría tener este tipo de estudio en el área de la biología? Y la otra es, ¿crees que a futuro o ahora sería posible incluir a la física cuántica en estos tipos de estudios con tanta complejidad que deben tener las redes neuronales? Bueno, a ver, toda la física que yo trabajo es física macroscópica, es física newtoniana. Ahora, en términos de lo que es la complejidad de redes neuronales y si va a haber técnicas para el análisis de redes en donde se involucren computaciones más complejas, eso me excede. No lo sé. En YouTube también, Rodrigo, no, otra pregunta de Rodrigo Iglesias. Imagino que el registro neuronal es en corteza cerebral. ¿Se puede registrar actividad más interna, no solo a nivel de corteza? Bueno, es una pregunta súper interesante. Entonces, en el sistema del canto, tal como decís, vos tenés estas estructuras telencefálicas como el núcleo HBC, que es uno de los que yo les mostré al principio en la película, después en uno más profundo que es el real, donde también se mide, pero después a medida que vos te vas metiendo en el sistema del canto más profundo, hasta el brainstem y demás, es muy difícil de medir. Entonces, esos son unos grandes problemas. Cuando uno quiere hacer un modelo para la red neuronal del sistema del canto, tener información sobre los núcleos basales, que son con los que interactúa el telencéfalo para generar estas instrucciones, por ejemplo, respiratorias, esos núcleos no se pueden medir. No se puede acceder desde atrás, desde arriba no se puede acceder. Entonces, es verdad que hay una enorme bias para medir en las zonas donde es posible medir. Es un poco, viste, como buscar la moneda debajo del farol, el chiste del borracho. Bueno, en neurociencia, en este sistema, estamos muy parecidos. Has dado en el clavo, estamos como el borracho y la moneda. Laura González, ¿hay forma de saber si durante esos movimientos musculares nocturnos hay imágenes asociadas? Bueno, es una linda pregunta. Entonces, estas áreas específicas, o sea que estas áreas específicas son áreas que están involucradas específicamente al canto, que es una de las cosas que tiene el sistema del canto y por lo cual es una especie campeona para entender el problema del aprendizaje vocal, ¿no? El sistema del canto tiene un conjunto de núcleos que están muy íntimamente vinculados a la generación del canto. Ahora, si existen interacciones con otras zonas, es un problema súper interesante. Y uno de los resultados de Juan, justamente que van a ver cuando vean la tesis de Juan, es que él grabó que cuando en la actividad muscular se representa el sonido del trino, yo no sé si hay imágenes asociadas, pero se le para la cresta, del mismo modo en que se le para cuando se está peleando con quien se está peleando cuando trina. Es decir, hay una coordinación con otras áreas del cerebro, por lo cual a mí no me sorprendería que también pudiera haber imágenes. Ahora yo no sabría cómo hacer para poner a prueba esa hipótesis. Graciela y Mario Minces, ¿qué pasa con las otras actividades que realiza, perdón, ¿qué pasa con las otras actividades que realiza un ave como el vuelo o hacer el nido? Bueno, hacer el nido es un tema. Hola Mario y hola Graciela, aprovecho para saludarlos. Hacer el nido es uno de los misterios a mí más hermosos. La verdad que no tengo ni idea de cómo se representa una actividad innata como la generación del nido. Es una pregunta que me parece maravillosa y de la que no tengo ni idea. Y sobre cómo se van representando otras acciones motoras, es un campo totalmente abierto, al menos uno en el que yo no tengo mucha idea. Juan Ripari, un paso previo al evaluar si un canto sintético es sexy podría ser generar llamados de pedido de alimento, mucho más simples y estereotipados, ¿no?
Acá un biólogo del Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal. Tal cual. Mira, con el tema del canto sexy hay un montón de trabajos. Hay gente que lo que ha hecho es contar y ver cuáles son las respuestas de invitación a la cópula. Nosotros medimos electrocardiograma en general, que es una medida cuantificada, digamos, sencilla de medir, no tan invasiva. Entonces tomamos electrocardiograma de las hembras cuando pasamos distintos cantos, pero hay estudios así comportamentales que tienen que ver con estudiar eso. Por ejemplo, uno que es clásico es ver cuántas invitaciones a la cópula hace la hembra cuando se le pasa este canto. No, estoy completamente de acuerdo. En los estudios que hacemos sobre ver si el canto es sexy, ahí no hace falta ir, o al menos nosotros no encontramos necesario hacer algo tan invasivo como medir actividad neuronal. Nosotros medimos actividad, digamos, eh, cardíaca, porque además nos parece muy tierno ver cómo se emociona cuando escucha un canto que le gusta. Ana Beltaco. Buenas, me pregunto, ¿qué pasaría si un ave adopta desde pequeño dos sonidos distintos como propios? Ok, entonces, yo no sé si te interpreto bien la pregunta, pero es verdad que ocurre que en algunas especies, por ejemplo, un tema que yo estoy estudiando ahora es el caso de los chingolos, y el caso de los chingolos es, digamos, un caso muy lindo porque los chingolos toman un tutor e incorporan típicamente un canto, y comparten ese tema, y ese tema está muy influenciado por el tutor que toman. Pero hay individuos que toman hasta dos o tres temas distintos que toman de distintos tutores. Entonces ese sería un caso, pienso yo, que va en la dirección de lo que vos estás comentando. Ahora, típicamente se elige un tutor, digamos, se elige un tutor. No, a mí lo que me sorprende, justamente por todo lo que vos explicabas acerca de cómo se produce el canto del ave, cómo es que hay seres humanos que logran hacerlo prácticamente, no sé, muy parecido. Entonces, me preguntaba, ¿no? En cuanto al mecanismo, a la parte de los músculos, de la interacción incluso neuronal, si había algún estudio sobre eso, simplemente. Tal vez no lo formulé muy bien a la pregunta. No, está bien, está bien. A mí me gusta ese ejemplo porque a mí me gusta para dar, cuando yo doy física para biólogos, me gusta dar leyes de escala. Y este es un ejemplo maravilloso, porque realmente vos tenés este mecanismo de fonación. A ver, la manera en la que el humano genera un sonido voceado es a través de pasar aire entre las cuerdas vocales y generar estas oscilaciones de frecuencias bajas, típicamente, no sé, 60 Hz, y después modula con los filtros de la cavidad vocal, enfatizando distintos armónicos como para generar, en función de la distribución de lengua y mandíbula, etcétera, los filtros que determinan si sobre esa frecuencia fundamental voy a estar vocalizando una E, A, I, etcétera. En las aves, este mecanismo físicamente es muy similar, pero como ocurre en escalas mucho más pequeñas, las frecuencias fundamentales son muchísimo más altas y por lo tanto nosotros no podríamos nunca generar con la misma física un sonido similar. Por eso, cuando nosotros queremos imitar algo que se genera con la física de la vibración de membranas, lo que hacemos es otra cosa que es silbar. Entonces, nosotros utilizamos una física completamente distinta para generar un sonido con propiedades acústicas similares. Entonces, nada, nosotros hay algunos sonidos que podemos imitar muy bien, otros que tendríamos serias dificultades para imitarlos, y definitivamente utilizamos una física distinta para hacerlo. De Overcluster, ¿existe variación geográfica del canto en una misma especie? ¿Algo como dialectos? Hola, Over, ¿cómo andas? Aprovecho para saludarte. Over es un viejo amigo que hace muchos años que no veo porque vive muy lejos. Sí, una de las propiedades más interesantes del hecho de que exista aprendizaje vocal es el desarrollo de dialectos. Y de hecho, por el contrario, la ausencia de dialectos se toma generalmente como una indicación de que
no existe aprendizaje vocal, ¿no? Un venteveo en Argentina y en Texas van a cantar el bicho feo muy parecido. En cambio, vos tenés un chingolo y en una distancia muy pequeña vas a tener una variación muy importante. Entonces, la existencia de estos dialectos es una asignatura o una consecuencia del aprendizaje. Y de hecho, todo este tema empezó con los trabajos así seminales bueno, Peter Marler y demás, que estudiaron el problema de los dialectos. Entonces, cuando recién se estaban desarrollando las técnicas cuantitativas de hacer dibujos para representar el canto y de alguna manera tener un registro con el cual hacer cosas cuantitativas, las observaciones eran, bueno, vamos a estudiar los dialectos de tal especie, el White-Crowned Sparrow, bueno, en tan pocos kilómetros y se aparecían dialectos. Y una de las primeras historias así hermosas fue, bueno, en qué intervenía que hubiera distintos dialectos y individuos multilingüales que pudieran interactuar con especímenes de distintas zonas. Sí, dialecto y aprendizaje son fenómenos íntimamente vinculados. Y existen dialectos. Poco relacionado con esa, María Mela, ¿hay estudios sobre las aves que imitan el canto de otras, como la calandria? ¿Los aprenden o es algo espontáneo? No, no los aprenden, las calandrias aprenden. Y el proceso de estos aprendizajes así, vocales complejos y de imitación es un tema súper interesante, fascinante. Yo creo que está bastante abierto y la neurociencia de eso está bastante abierta. Sí. De Kevin. La película donde se ven los destellos de las neuronas. ¿Qué instrumento se usa para verlas? ¿Cómo funciona? ¿Y ese instrumento se puede mejorar? Por ejemplo, mejorar el zoom si es una cámara X. ¿Una cámara? Tal cual. Esto es un microscopio de 2 fotones muy pequeñito montado sobre el cráneo de un animal y sí, son técnicas que se están trabajando incluso en Argentina. Hay un argentino, Pablo Hercock, que, bueno, de estudiante jovencito, Horacio es de los que trabajaban en mi laboratorio. Después se fue, trabajó con Candel, que es un premio Nobel en el área de neurociencias y con otros grupos, y estuvo muy activo en el desarrollo de este tipo de microscopios. Otra persona que pasó por mi laboratorio, que es Tim Gardner, es quien tomó esa película en particular y es uno de los que están desarrollando estos microscopios pequeñitos. Y creo que acá en Argentina, Emilio Croft y Hernán Greco están interesados en generar este tipo de microscopios pequeñitos. Así que sí, es un área activa y muy prometedora. Muy prometedora. Alex Feinstein. Gabo, hermosa charla, gracias. Aprovecho para decir que tenemos un montón de felicitaciones en el chat, tanto aquí en el Zoom como en YouTube, ya te lo vamos a hacer llegar todos. Feinstein. Hay loros que tienen un lenguaje muy complejo y de interacción con los humanos. ¿Es un tema que también se estudia? Hola Alex, ¿cómo andás? Aprovecho también para saludarte. Es un tema que se estudia, es un tema sobre el cual yo sé súper poquito. Lo que sí te puedo decir es que así como existen estas 4.000 especies de aves que aprenden, que son los usinos, después hay otras 2 soluciones de aprendizaje que fueron independientes, que son las de colibríes y los de los loros. Entonces, lo que es muy impresionante es que dentro de estas 10.000 especies de aves hay un montón de especies que tienen unas divergencias enormes con las cuales han ido encontrando sus nichos acústicos y demás, ¿no? En su bocina vos tenés aves que generan una misma propiedad vocal con mecanismos dinámicos y físicos completamente distintos. En los ocinos son 4.000 especies que tienen cerebros muy parecidos, con una estructura neuronal muy parecida, una siringe muy parecida y demás. Entonces, hay mucho estudio sobre estas 4.000 especies y sobre loros hay muchos menos. Entonces, tanto la neurociencia de los loros como bueno, en general el fenómeno de la vocalización está mucho menos estudiado que el de las aves ocinas. Entonces, tiene una estructura neuronal distinta de las aves ocinas y distinta de los colibríes y de la cual se conoce mucho menos. Y yo muy poquito. Entonces, ¿se le puede a su vez enseñar a cantar a un ave que no esté en presencia de sus progenitores o su tutor electrónicamente, con esto sintéticamente?
Sí, ese es un trabajo, uno de los primeros trabajos que hicimos con justamente Tim Garner, el que diseñó este microscopio que les mostré al principio. Él era un estudiante de Fernando Nottebohm y se vino a trabajar conmigo varios meses acá a Buenos Aires. Y nuestro primer experimento fue eso, generar canto sintético con el cual le enseñamos a canarios. Y fue la tesis de él. Entonces lo que hicimos fue generar un conjunto de estímulos en donde sílaba a sílaba el canto sintético era muy parecido al de un canario. Entonces generamos un canto sintético, pero tenía una diferencia con el canto verdadero. Viste que el canto de un canario tiene unas sílabas que se repiten varias veces, después hay otra sílaba que se repite varias veces, etc. ¿no? Si pensás el canario de tu abuela que repite un montón una sílaba, después otra y después otra. Bueno, acá lo que teníamos era un canto sintético en donde sílaba a sílaba era una sílaba posible, pero había una transformación sumamente plástica. Y cuando vos entrenabas a estos canarios chiquititos con estos cantos, durante todo el año, muy concienzudamente, muy aplicadamente, practicaron ese canto rarísimo. Parecía como el canto de un borracho, ¿no? Realmente era una cosa muy plástica. Pero cuando llegó la primavera, en una semana y media, yo pienso que estos se dieron cuenta, la biología les mandó un mensaje hormonal muy claro de que así no iban a conseguir novia, e inmediatamente reorganizaron su canto y empezaron a cantar con las sílabas que habían aprendido estructuras características del canario. Es decir, que la competencia entre los programas genéticos y los aprendidos es muy rica y es un campo también que yo creo que es infinito, ¿no? La manera en la que pesa lo que está programado genéticamente con lo que se aprende, en algún momento empiezan a interactuar y dan lugar a algo que es totalmente inesperado. Así que sí, puede haber tutores sintéticos y la naturaleza los esquiva. Los esquiva. Amelie, hola, pensaba si van a seguir estudiando el código neuronal, ya que encontraron el modo de escuchar los sueños a través de los músculos. Si continuarán por la línea de conectar los lenguajes. Tal cual. Bueno, ese es el programa en la que está, digamos, trabajando desde hace años mi colega en el laboratorio, que es Ana Amador, que ella está más enfocada en el problema del código neuronal. Entonces ella estudia en paralelo el canto con actividad neuronal en canarios y ella y sus estudiantes, Cecilia Gerber, Fiamma, Santi y demás, están trabajando en ese aspecto específico. Y es un tema también nada, arduo, difícil, pero muy gratificante. Digamos, de qué manera distintas zonas del cerebro codifican el canto. No, me estaba acordando de los viejos estudios de este neurofisiólogo argentino con respecto a los núcleos del canto en las aves y que sacó la primera conclusión de que las neuronas allí se reproducían, que fue un boom en ese momento con respecto a la no reproducción de las neuronas. Pero la pregunta ahora que me aparece es, porque eso estaba relacionado al canto estacional de las aves, ¿no es cierto? Exacto. Que todas las primaveras empezaban a cantar de una cierta forma. ¿Y ahí qué pasa con la reproducción de la neurona y el nuevo aprendizaje? O sea, aprenden cada vez que cantan estacionalmente las nuevas neuronas que se sintetizaron, que se produjeron. Sí, esos son los trabajos de Fernando Nottebohm. Fernando Nottebohm es este argentino que emigró a Rockefeller. Bueno, el estudiante del que les estaba hablando, Tim Garner, era codirigido con Fernando Nottebohm. Era un estudiante que trabajaba en Rockefeller con Nottebohm. Entonces él descubre en los 70 la estructura, el núcleo del canto, y después tiene este descubrimiento de la neurogénesis, neuronas que se generan, migran a estos núcleos, como el HBC, se reconectan y terminan siendo funcionales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual terminan reconectándose y participando del circuito neuronal que genera un canto específico? No se conoce. Está muy cuantificado el fenómeno de la migración de estas neuronas que se conectan, que terminan siendo funcionales. Eso está muy bien, pero cómo participan y se meten dentro de la estructura de la dinámica de HBC no se conoce. De hecho, la estructura misma, aún fuera de estacionalidad, sobre cómo se codifica en HBC la actividad, es un tema
que se debate muy ardorosamente, quienes piensan que funciona como un relojito, quienes piensan que están codificando instancias específicas. Entonces, como ya esa estructura básica no se conoce, cómo participan las neuronas nuevas en la generación nacida también se desconoce. Pero sí es un conocimiento seminal el de la neurogénesis y el de su funcionalidad, que le ganó, digamos, a Noteman, por supuesto, un lugar para siempre en la neurociencia. ¡Bravo!